¿Alguna vez te has parado a pensar en el poder de un solo grito, un camino polvoriento, una multitud en movimiento, y de repente un grito desesperado que rasga el aire y paraliza incluso al Hijo de Dios? Esta es la historia de Bartimeo, un hombre que se atrevió a gritar cuando todos le decían que se callara. Un mendigo ciego cuyo destino se transformó por completo en un solo día gracias al toque de Jesús. Pero ¿qué hizo que este clamor fuera diferente a tantos otros? ¿Por qué Jesús se detuvo específicamente para oírlo? ¿Y qué nos enseña esta antigua historia sobre la fe, la perseverancia y la manera en que Dios responde a nuestros clamores más profundos? En este video descubrirás cómo un hombre invisible a la sociedad se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de fe y transformación de toda la Biblia. Profundizaremos en la historia bíblica de Bartimeo, desde sus días más oscuros hasta el glorioso momento en que dejó de ser solo el ciego Bartimeo y se convirtió en la prueba viviente de que hay un clamor que llama la atención de Jesús. Y quédate hasta el final, porque te voy a revelar un detalle sorprendente de este encuentro que te tocará profundamente el corazón. Prepárate. Esta es la historia de cuando un grito desesperado tocó el corazón de Dios. El polvo se elevaba del antiguo camino que atravesaba Jericó. Era un día como tantos otros en aquella ciudad conocida por sus palmeras y el intenso calor del desierto de Judea. Los peregrinos caminaban hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Los comerciantes gritaban ofreciendo sus mercancías. Los niños corrían entre la gente. La vida latía a lo largo de aquella transitada carretera. Pero entonces, de repente, ocurrió algo diferente. Un grito resonó en el aire. No era el grito habitual de un vendedor ambulante ni de alguien llamando a un conocido. Era un llanto cargado de desesperación, urgencia y algo más profundo. Era el sonido de un alma que había llegado a su límite. La gente se detuvo un momento. Algunos miraron a su alrededor, intentando identificar de dónde provenía la voz. Otros simplemente siguieron su camino, acostumbrados a los sonidos de la calle. Jesús pasaba por Jericó. El maestro que hizo milagros en el Nuevo Testamento estaba allí, caminando entre la multitud. Donde quiera que iba, vidas se transformaban. Los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los leprosos eran sanados. Jericó ya había presenciado el poder de Dios. Fue allí donde Josué vio caer los muros al son de las trompetas. Ahora, otro milagro estaba a punto de ocurrir, pero ese grito, ¿de dónde venía? ¿Quién era esa persona que clamaba con tanta intensidad? ¿Y por qué su grito parecía diferente a todas las demás peticiones que Jesús escuchaba a diario? La multitud seguía adelante, pero algo sucedía al borde del camino, algo que mostraría al mundo entero lo que sucede cuando una fe desesperada se topa con la misericordia divina. ¿Quién se atrevió a gritar así, sin miedo al juicio de los demás, sin importarle el qué dirían? El grito provenía de un hombre sentado junto al camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, pero a pocos les importaba su nombre. Para la sociedad de la época, era solo un hombre más, el ciego Bartimeo, el mendigo que ocupaba el mismo lugar todos los días, extendiendo las manos con la esperanza de conseguir unas monedas. La cena era devastadora. Bartimeo estaba envuelto en una capa raída, manchada por el polvo del camino y los años de uso. Sus ojos, desprovistos de luz, no reflejaban el resplandor del sol que ardía sobre Jericó. Su rostro, marcado por el tiempo y el sufrimiento, contaba una historia de dolor silencioso. Allí, al borde del camino, entre el ir y venir de los que iban y venían, era invisible. La gente pasaba apresurada, algunos lanzando monedas sin siquiera mirarlo. Bartimeo oía pasos, voces, risas, pero vivía en un mundo de perpetua oscuridad. Sentía el calor del día y el frío de la noche, pero nunca veía el amanecer ni el rostro de nadie que le ofreciera una mano.
Bartimeo era uno de los personajes bíblicos poco conocidos hasta entonces. No era un fariseo importante, carecía de riquezas y de influencia política. Su única herencia era su nombre y una ceguera que lo había marginado. En la cultura judía de la época, muchos creían que las enfermedades y discapacidades eran consecuencia de los pecados, ya fueran propios o de sus padres. Esto significaba que Bartimeo no solo era físicamente ciego, sino que también soportaba el peso del rechazo social y el estigma religioso. Día tras día dependía de la generosidad ajena para sobrevivir. No podía trabajar, no podía mantener a una familia, no podía participar plenamente en la vida comunitaria. Su existencia se reducía a ese trozo de tierra en el camino a Jericó, donde se sentaba a esperar. Esperaba monedas, esperaba el final del día. Quizás también esperaba algo que ni siquiera podía nombrar, un cambio, un milagro, una razón para seguir adelante. Pero ese día en particular, algo en su interior estaba a punto de despertar, porque las historias de fe y esperanza suelen nacer en los lugares más inesperados, en las vidas más olvidadas, en los corazones más destrozados. Y Bartimeo, sin saberlo, estaba a segundos de convertirse en el protagonista de una de las demostraciones de fe más poderosas registradas en las Escrituras. ¿Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre? Imagina por un momento despertar cada día en la oscuridad total, sin ver tu propio cuerpo, sin reconocer rostros, sin poder caminar sin ayuda. Para Bartimeo, cada mañana era igual a la anterior. Despertaba en el suelo, quizás en un rincón resguardado, y necesitaba que alguien lo guiara hasta su lugar en el camino. Toda su vida dependía de la bondad o indiferencia de los demás. La rutina de mendigar era cruel. Oía pasos que se acercaban y extendía la mano, sin saber si lo ignorarían o si recibiría unas monedas. Escuchaba conversaciones a su alrededor, pero rara vez participaba en ellas. La gente hablaba de él, no con él. Pobrecito, decían algunos. Debe haber pecado mucho, murmuraban otros. Bartimeo estaba presente, pero lo trataban como si fuera invisible, como si su humanidad se hubiera borrado junto con la vista. Las noches eran aún más duras. Cuando la carretera se vaciaba y el tráfico cesaba, el silencio se volvía ensordecedor. Bartimeo se quedaba solo con sus pensamientos, sus recuerdos y sus sueños destrozados. Quizás recordaba cómo sería ver si su ceguera no fuera congénita. Quizás se preguntaba cómo sería tener una vida normal, trabajar, casarse, tener hijos, ser respetado. Pero estos pensamientos solo aumentaban el dolor, así que era más fácil simplemente existir, simplemente sobrevivir, simplemente esperar el día siguiente. Sin embargo, algo se había conservado en su interior. En medio de la desesperación y la dolorosa rutina, Bartimeo mantenía encendida una pequeña llama de esperanza. Había oído historias de un profeta de Nazaret que sanó a los enfermos, que devolvió la vista a los ciegos, que tocó a los intocables. Historias de milagros que ocurrieron cuando menos se esperaba. Y quizás, solo quizás, esas historias alimentaron una fe silenciosa en su corazón, una fe en medio de la desesperación que aún no había encontrado su voz. Porque a veces Dios nos permite atravesar el valle más oscuro para que cuando finalmente llegue la luz, podamos reconocerla como lo que realmente es, un milagro divino. Bartimeo se estaba preparando, moldeado por el sufrimiento, para un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de miles de personas que escucharían su historia a lo largo de los siglos. La pregunta que quedaba era, ¿cuándo llegaría su momento? Ese día, el camino estaba más concurrido de lo habitual. Bartimeo oía el sonido de muchos pasos, voces emocionadas y un murmullo creciente que se acercaba. Algo diferente estaba sucediendo. La energía en el aire era palpable, incluso para quienes no podían ver. Volvió la cabeza hacia el sonido, intentando comprender qué causaba tanta conmoción. ¿Qué pasa?
preguntó Bartimeo a alguien que pasaba. Quizás tiró del dobladillo de alguien, como hacía cuando necesitaba información. Y la respuesta que recibió le aceleró el corazón. Es Jesús de Nazaret que pasa. Ese nombre, Jesús, el profeta, el sanador, el Mesías del que tanto se hablaba. Las historias que Bartimeo había escuchado en fragmentos de conversaciones cobraron forma y se hicieron realidad. No era solo una historia lejana, no era solo un rumor. Jesús, el hombre que restauraba vidas, estaba allí, en ese mismo camino, a solo unos metros de él. Bartimeo y Jesús estaban, por primera vez, en el mismo espacio, respirando el mismo aire. Este era el momento. Quizás era la única oportunidad que tendría. Jesús estaba de paso, camino a Jerusalén, y si Bartimeo no actuaba ahora, el maestro se iría y la oportunidad se perdería para siempre. Algo explotó en el pecho de Bartimeo. Era una mezcla de esperanza desesperada, fe incipiente y urgencia absoluta. No podía dejar pasar este momento, no podía callarse. No importaba lo que pensaran o dijeran los demás. Esta era su oportunidad de encontrar a quien podía cambiarlo todo. Y antes de continuar, si esta historia te ha conmovido, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de fe y transformación que compartimos aquí. Tu participación fortalece a esta comunidad y nos ayuda a llevar estos mensajes a más personas. La noticia del paso de Jesús fue como una descarga eléctrica en el alma de Bartimeo. Sabía lo que debía hacer, pero ¿tendría el valor? ¿Se oiría su voz entre aquella multitud ruidosa? ¿Se detendría el maestro ante un mendigo ciego al borde del camino? Bartimeo estaba a punto de descubrir que cuando la fe se encuentra con la desesperación, nace un grito que ninguna multitud puede silenciar. Bartimeo llenó sus pulmones de aire y gritó con todas sus fuerzas: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Su voz resonó como un trueno en medio del murmullo de la multitud. Era un grito nacido de lo más profundo de años de sufrimiento, de noches solitarias, de esperanzas casi destrozadas. Era el grito de Bartimeo, un clamor lleno de fe desesperada y urgencia absoluta. Pero la reacción a su alrededor fue inmediata y cruel. Muchos en la multitud se volvieron hacia él irritados. «¡Cállate!», gritaban algunos. «No molestes al maestro», decían otros. La gente se acercaba, reprendiéndolo, intentando silenciarlo. Para ellos, Bartimeo era una molestia, una distracción indeseada. Jesús estaba ocupado, tenía cosas importantes que hacer, gente importante que conocer. Un mendigo ciego no merecía la atención del profeta, pero algo extraordinario ocurrió. En lugar de callar, Bartimeo gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Su voz se volvió más intensa, más desesperada, más decidida. No le importaba lo que pensaran de él, no le importaban las reprimendas ni las miradas de desaprobación que no podía ver. Este era su momento y no lo dejaría pasar. Había esperado demasiado, había sufrido demasiado, como para rendirse ahora. El clamor de Bartimeo era diferente a cualquier otra petición que Jesús hubiera escuchado. No era una simple petición cortés ni una tímida súplica. Era un clamor que provenía de lo más profundo de su alma, incontenible. Era la voz de alguien que había llegado al límite de sus fuerzas y reconocía que su única esperanza residía en aquel hombre que pasaba. Era una fe pura y sincera, sin disimulo ni ceremonia. Era la desesperación que conmovía a Dios. Bartimeo llamó a Jesús Hijo de David, un poderoso título mesiánico. No solo pedía ayuda a un sanador o a un profeta. Reconocía a Jesús como el Mesías prometido, el descendiente de David que vendría a restaurar a Israel. En medio de su ceguera física, Bartimeo vio algo que muchos a su alrededor no veían: la verdadera identidad de Jesús. Y esta revelación transformó su clamor en algo ineludible.
Cuanto más intentaban silenciarlo, más fuerte gritaba. Y en ese momento todo el cielo le prestó atención. Porque hay una clase de oración que penetra los cielos, un tipo de clamor que atrae la atención de Jesús de una manera especial. Es el clamor que nace de una fe genuina mezclada con santa desesperación. Y Jesús estaba a punto de responder de una manera que nadie esperaba. En medio del caos, el ruido de la multitud y los gritos desesperados de Bartimeo, ocurrió algo extraordinario. Jesús se detuvo. El Hijo de Dios, que se dirigía a Jerusalén para cumplir el mayor propósito de la historia de la humanidad, interrumpió su viaje. La multitud que lo seguía también se detuvo, creando un silencio repentino y denso. Todas las miradas se volvieron hacia el Maestro, esperando ver qué haría. «Llámalo», dijo Jesús. Solo 2 palabras, pero cargaban con el peso del cielo. Las mismas personas que momentos antes habían reprendido a Bartimeo, ahora corrían hacia él con un mensaje completamente diferente. «¡Ánimo! ¡Levántate, te llama!». El cambio de actitud fue instantáneo. De repente, el mendigo despreciado se convirtió en el centro de atención de Jesús, y todos querían ser parte de ese momento. Este momento revela algo profundo sobre los milagros de Jesús. No obraba milagros simplemente para demostrar poder. Cada sanación, cada prodigio, cada intervención divina era una respuesta a la fe y la necesidad humanas. Jesús se preocupaba por las personas, especialmente por las rechazadas por la sociedad. El maestro de milagros del Nuevo Testamento escuchó atentamente el clamor de los olvidados, los marginados, los desesperados. Piensa en esto. Jesús iba camino a Jerusalén, donde sería traicionado, juzgado, torturado y crucificado. Cargaba con el peso del destino de la humanidad. Sin embargo, se detuvo. Se detuvo ante un ciego a quien la multitud consideraba insignificante. Esto nos enseña algo fundamental sobre el carácter de Dios. Ningún clamor sincero pasa desapercibido para Él. Ningún dolor es demasiado pequeño para merecer su atención. Ninguna persona es invisible a sus ojos. Ese momento, camino a Jericó, se convirtió en un testimonio eterno de la existencia de una fe que toca el corazón de Dios. No es la fe elocuente de los religiosos. No es la fe refinada de quienes lo tienen todo bajo control. Es una fe desesperada, cruda y honesta. La fe que reconoce su total dependencia de Dios y no se avergüenza de clamar por ayuda. Jesús se detuvo, y cuando Dios se detiene a escuchar tu clamor, la transformación está en camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús lo llamaba, algo explotó en su interior. Fue como si todas las cadenas que lo ataban a su antigua vida se rompieran de golpe. Saltó. Un ciego que normalmente necesitaba ayuda para moverse, ahora se sostenía solo, impulsado por una fe que trascendía sus limitaciones físicas. Y entonces hizo algo que marcaría para siempre esta historia. Bartimeo tiró su manto. Ese manto no era solo una prenda de vestir, era su única posesión, su manta en las noches frías, su protección contra el sol abrasador. También era el símbolo de su identidad como mendigo, la tela que extendía para recoger las monedas que le arrojaban. Al dejarlo, Bartimeo estaba dejando una declaración contundente. Ya no lo necesitaba. Estaba dejando atrás su antigua vida, su antigua identidad, sus antiguas limitaciones. Bartimeo se acercó entonces a Jesús. Imaginen la escena. Un ciego corriendo hacia una voz que nunca había oído, abriéndose paso entre la multitud, quizá tropezando, pero sin detenerse. No veía a dónde iba, pero sabía en quién confiaba. Ese fue el encuentro de Bartimeo con Jesús. Un momento de fe absoluta, de confianza total, de entrega total. Fue la viva imagen de lo que significa caminar por fe, no por vista. Cuando finalmente llegó ante Jesús, el maestro le hizo una pregunta que podría parecer obvia. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús sabía exactamente lo que Bartimeo necesitaba.
Entonces, ¿por qué preguntó? Porque Dios quiere escuchar nuestra voz, quiere que expresemos nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestra fe. La pregunta no era para obtener información, era para transformar. Era una invitación para que Bartimeo declarara su fe públicamente, para que mencionara su milagro, para que participara activamente en su propia sanación. «Maestro, quiero ver», respondió Bartimeo. Sencillo, directo, honesto, sin manipulación ni promesas, sin regateos ni intentos de impresionar, solo una petición sincera, nacida de un corazón que reconocía su necesidad y creía en el poder de Jesús para satisfacerla. Y en ese momento, ante esa fe pura y desesperada, lo imposible estaba a punto de hacerse realidad. Porque cuando encuentras verdaderamente a Jesús, nunca vuelves a ser el mismo. Los hombres transformados por Jesús no son aquellos que han tenido experiencias religiosas superficiales. Son aquellos que, como Bartimeo, se entregaron por completo, sin reservas, confiando plenamente en su poder y su bondad. El milagro estaba a solo un suspiro de distancia. «Ve», dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». No hubo un toque elaborado, no hubo una ceremonia compleja. Jesús ni siquiera tocó los ojos de Bartimeo como había hecho con otros ciegos. Fueron solo palabras, pero palabras cargadas del poder creador de Dios. Las mismas palabras que al principio dijeron, «hágase la luz», ahora decían, «mira». E inmediatamente, la Biblia usa esa palabra, inmediatamente, Bartimeo recuperó la vista. No fue un proceso gradual. No fue una mejoría parcial, fue una curación instantánea y completa. Unos ojos que estaban muertos a la luz de repente se llenaron de vida. La oscuridad que lo había acompañado durante tanto tiempo fue expulsada por la gloriosa luz del día. El milagro de Bartimeo no fue meramente físico, fue una declaración divina de que nada es imposible para Dios. Imaginen lo que Bartimeo vio en ese primer instante. Tras años, quizás décadas, de oscuridad, sus ojos se abrieron a un mundo de colores, formas y rostros. Y el primer rostro que vio fue el de Jesús. La primera mirada de Bartimeo como hombre sanado se posó en su sanador. Vio los ojos misericordiosos que habían respondido a su clamor. Vio la sonrisa de quien se había detenido a transformar su vida. Vio la encarnación del amor de Dios en forma humana. Este momento representa una de las sanidades sobrenaturales más poderosas de la Biblia. Pero Jesús dejó claro que el milagro no ocurrió solo por su poder, sino por la fe de Bartimeo. Tu fe te ha sanado. La fe no es una mera creencia mental ni un asentimiento intelectual. La verdadera fe es activa, audaz y perseverante. Es la fe que grita cuando se exige silencio. Es la fe que corre a ciegas cuando escucha el llamado. Es la fe que se quita el manto porque sabe que ya no lo necesitará. Cuando Jesús sana al ciego, hace más que devolverle la vista. Muestra que vino a abrirnos los ojos a todos, ojos espirituales que nos permiten ver la verdad sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el propósito de nuestra existencia. Bartimeo fue sanado física y espiritualmente. Vio a Jesús no solo con los ojos de su cuerpo, sino con los ojos de la fe. Y lo que hizo a continuación revelaría la profundidad de su transformación. La historia podría haber terminado ahí. Bartimeo había recibido lo que pedía. Podía ver. Su vida de mendicidad había terminado. Era libre para volver a casa, rehacer su vida, encontrar trabajo y reconectarse con su comunidad. Jesús le había dicho, «Ve», dándole permiso para seguir su propio camino. Pero Bartimeo hizo algo que revela la verdadera naturaleza de su transformación. Siguió a Jesús. La Biblia dice que Bartimeo comenzó a seguirlo por el camino. No regresó a casa. No se detuvo a recoger el manto que había dejado atrás. No buscó a sus conocidos para mostrarles su milagro. Su primera y única reacción fue unirse a los discípulos y caminar con Jesús.
el hombre que momentos antes se había quedado paralizado en un punto fijo del camino a Jericó, ahora estaba en movimiento, siguiendo al Maestro hacia Jerusalén. Esto nos enseña algo profundo sobre la transformación por la fe. El verdadero milagro no termina con la sanación, comienza allí. Bartimeo no solo quería lo que Jesús podía darle, quería a Jesús mismo. No solo le interesaban los beneficios de la fe, sino una relación con quien lo había sanado. Su gratitud se transformó en discipulado. Su encuentro con Jesús no fue un episodio aislado, sino el comienzo de un camino. Imaginen a Bartimeo caminando por primera vez, viendo el camino que tenía por delante. Cada piedra, cada árbol, cada rostro entre la multitud era una maravillosa novedad. Pero más maravilloso que nada fue caminar junto a Jesús, ver sus gestos, observar cómo interactuaba con la gente, aprender de sus palabras. Bartimeo se había convertido en discípulo, no por un llamado formal, sino por una decisión espontánea, nacida de un corazón transformado. La historia de Bartimeo es una de las más poderosas de fe y esperanza en toda la Escritura, pues muestra el ciclo completo: el clamor desesperado, la fe perseverante, el milagro transformador y el discipulado que le sigue. Bartimeo demostró que existe un clamor que genera milagros, no un clamor manipulador ni presuntuoso, sino un clamor sincero, valiente y persistente, basado en la creencia de que Jesús es quien dice ser y puede cumplir lo que promete. Bartimeo nunca volvió a ser el mismo, y su historia, registrada en los Evangelios, sigue transformando vidas más de 2000 años después. Han pasado más de 2 milenios desde que Bartimeo clamó camino a Jericó, pero su clamor sigue resonando a través del tiempo. Su historia se ha preservado cuidadosamente en las Escrituras, registrada en 3 de los 4 Evangelios, porque contiene verdades atemporales sobre la fe, la perseverancia y el carácter de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña hoy la historia bíblica de Bartimeo? Primero, nos enseña que Dios escucha el clamor desesperado de quienes lo buscan con sinceridad. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de voces que compiten por atención. A veces sentimos que nuestras peticiones se pierden en el vacío, que nuestras oraciones no son escuchadas, que Dios está demasiado ocupado con asuntos más importantes como para preocuparse por nuestros problemas. Pero Bartimeo nos muestra que ningún clamor sincero pasa desapercibido para Dios. Se detuvo ante un mendigo cuando iba camino a salvar al mundo entero. Si se detuvo ante Bartimeo, también se detendrá ante ti. En segundo lugar, la historia nos enseña sobre la persistencia de la fe. Bartimeo fue reprendido, le ordenaron que se callara e intentaron silenciarlo, pero él gritó aún más fuerte. ¿Cuántas veces nos rendimos ante el primer obstáculo? ¿Cuántas veces guardamos silencio cuando alguien cuestiona nuestra fe o desprecia nuestras oraciones? La fe de Bartimeo no se dejó intimidar por la oposición ni el desprecio. Sabía que esta era su oportunidad y no la dejaría pasar. Esta es la fe que toca el corazón de Dios, la fe que persiste, que se niega a rendirse, que sigue clamando incluso cuando todo y todos le dicen que se detenga. En tercer lugar, Bartimeo nos enseña a dejar atrás nuestra antigua identidad. Tiró su manto, símbolo de su vida de mendigo, incluso antes de sanar. Actuó con fe, confiando en que ya no lo necesitaría. ¿Con qué frecuencia nos aferramos a nuestros viejos mantos, nuestros viejos hábitos, nuestras viejas heridas, nuestra identidad de víctimas o fracasados, incluso después de que Dios nos llama a algo nuevo? Bartimeo nos reta a soltar lo que nos define negativamente y a correr hacia Jesús, confiando en que Él nos dará una nueva identidad. En cuarto lugar, la historia nos recuerda que Jesús nos ve cuando la multitud nos ignora. Bartimeo era invisible para la sociedad, solo un mendigo más en una calle transitada. Pero Jesús lo vio, Jesús lo escuchó, Jesús se detuvo por él.
Si hoy te sientes invisible, olvidado, despreciado o marginado, recuerda que Jesús te ve. Tu clamor llega a sus oídos. No eres invisible para Dios. Y aquí está el poderoso detalle que prometí al principio. Cuando Bartimeo seguía a Jesús por el camino, se dirigía a Jerusalén, la ciudad donde Jesús sería crucificado. Bartimeo, recién sanado, probablemente presenció los últimos días del ministerio terrenal de Jesús. Quizás estuvo presente cuando Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado. Pero aquí está lo hermoso. Bartimeo había experimentado el poder salvador de Jesús en su propia vida. Sabía quién era Jesús, y cuando ocurrió la resurrección, Bartimeo sin duda se convirtió en uno de los testigos más poderosos de la iglesia primitiva. El hombre que había sido ciego ahora podía decir: vi a Jesús, Él me sanó, Él es el Mesías. La historia de Bartimeo no es solo la narración antigua de un milagro ocurrido hace mucho tiempo. Es una invitación para ti hoy. Quizás te encuentres en tu propio Jericó, sentado al borde del camino de la vida, sintiéndote invisible, olvidado, desesperanzado. Quizás tu ceguera no sea física, sino emocional, espiritual o circunstancial. Quizás estés esperando un milagro que parece no llegar nunca. Pero aquí está la buena noticia. Jesús sigue pasando. Sigue oyendo llantos desesperados. Sigue deteniéndose por aquellos a quienes la multitud ignora, y sigue transformando vidas con un simple toque de su gracia. Pero hay algo que debes hacer. Debes clamar. No literalmente quizás, sino en oración, con fe, con entrega total. Debes clamar como clamó Bartimeo, con urgencia, con valentía, con la convicción de que Jesús es tu única esperanza. Y cuando Jesús te pregunte: ¿qué quieres que haga?, no temas ser específico. No temas pedir el milagro que necesitas. No temas dejar atrás tu antigua vida, tus viejas costumbres, tus viejas identidades. Porque cuando Jesús sana, no solo resuelve problemas, sino que transforma destinos enteros. Así que os dejo estas preguntas. ¿Cuál es tu clamor hoy? ¿Qué necesitas que Jesús haga por ti? Y cuando te responda, estarás dispuesto a seguirlo, no solo para recibir el milagro, sino para vivir una vida transformada junto a Él. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a hacer 3 cosas ahora mismo. Primero, deja un comentario abajo diciéndonos qué parte de la historia de Bartimeo te impactó más. Tu participación fortalece a nuestra comunidad y anima a quienes atraviesan dificultades similares. En segundo lugar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las historias bíblicas que compartimos aquí. Cada semana te traemos personajes, milagros y enseñanzas que fortalecerán tu fe y transformarán tu perspectiva. En tercer lugar, comparte este video con alguien que necesite saber que Dios aún hace milagros, que aún escucha los gritos de auxilio y que aún transforma vidas. Tú puedes ser el instrumento que Dios usa para dar esperanza a alguien hoy. Recuerden, la fe de Bartimeo no fue perfecta, pero sí persistente. No fue elocuente, pero sí sincera. No fue silenciosa, pero sí audaz. Y fue esta fe, pura, desesperada y confiada, la que conmovió el corazón de Dios y generó un milagro que aún resuena a través de los siglos. Que la historia de Bartimeo te inspire a clamar con fe, a perseverar ante la oposición, a dejar atrás lo que ya no te sirve y a seguir a Jesús con todo tu corazón. Porque cuando realmente encuentras a Jesús, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Que Dios te bendiga, como bendijo a Bartimeo en el camino a Jericó, y que tu clamor llegue a oídos de aquel que tiene el poder de transformar tu oscuridad en luz. Hasta el próximo video. Que no se desespere.